Continuando con la presentación, estamos reunidos aquí para escuchar la presentación del libro Perú, 4 décadas de contienda social, que va a estar a cargo de Moisés Arce. Moisés Arce es docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Tulane. Tiene un PhD en Ciencia Política en la Universidad de Nuevo México. Es especialista en procesos de conflicto, relaciones entre el Estado y la sociedad y en política de desarrollo social y económico. Tiene varias obras, incluyendo Market Reforming Society del 2005, The Roles of Engagement, y ha contribuido con numerosos capítulos y artículos en este campo de la ciencia política. También está próximo a presentar su trabajo sobre Popular Politics y Protest Events Analysis in Latin America, que está por ser lanzado. Y quien nos va a acompañar con los comentarios es Omar Coronel. Omar es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales, GICO. Es especialista en conflictividad social y, como se evidencia en la última publicación en coautoría con Tiene Perú, un país movilizado, reporte de acciones colectivas de protestas y petitorios durante la cuarentena nacional. Entonces, esperamos que esta reunión y esta presentación del libro sea muy amena para ustedes. Voy a dar la palabra a Moisés Arce, quien nos va a explicar y nos va a contar de qué trata este libro y para cuál dejo a su cargo, que está próximo a publicarse. Muchas gracias, Marilia. Bueno, antes de empezar, mi sincero agradecimiento a varias personas, profesores de la Católica, que como empezaron conmigo este proyecto, en especial Catalina Romero, Martín Tanaka y Eduardo Dargent, ¿no? En varias etapas de la recolección de datos que voy a compartir con ustedes, pues me dieron ese apoyo que era muy indispensable para sacar este proyecto. Hace unos minutos me preguntaban cuánto tiempo me demoré en escribir el libro. En realidad son 41 años de data, de eventos de protesta que más o menos duraron como 18 años, ¿no? Entonces, el libro así se escribió como en un año, año y medio, pero el proceso de recolección de datos como que empezó más o menos el 2002, ¿no? Y otro que quería compartir es que han habido varios alumnos y exalumnos de la Católica, he contado como 11, que en algún momento han estado involucrados en este proyecto de recopilación de data, ¿no? Y quiero saludar a Nicolás Silva, Valeria Vidarte y Isa Guamán, que van a seguir con este proyecto a partir de enero. Y por último, agradezco a Omar y Jorge Aragón por organizar este evento en una semana un poco complicada, porque están en exámenes, entre otras cosas, y estoy muy agradecido por su participación. Y también este libro es una compilación y está conmigo Andrea Segovia, ahí está, y Renzo Aurauso, que contribuyeron 2 capítulos diferentes en este libro. El libro ha sido publicado el día de hoy, ya está en la página web de Flaxo. El libro está publicado como acceso libre, ¿no? Pero sin embargo tengo algunos ejemplares del libro y Andrea está circulando una hoja de papel para que pongan sus nombres, sus correos electrónicos, y yo voy a coordinar con Marilia para que reciban una copia o un ejemplar físico del libro en estas semanas. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, el esquema que voy a seguir en los minutos que tengo es simplemente hablar de tres temas diferentes. Un poco compartir unas ideas sobre la metodología que se usa en este tipo de trabajos, ¿no? Y cómo es que esa metodología
conversa, digamos, con los sucesos del país, políticos, económicos, prácticamente desde el año 1980. La metodología del análisis de eventos de protesta lo que quiere hacer es responder esta pregunta: ¿quién, el actor, hace qué, la acción, contra quién, el adversario, por qué, el reclamo y cuándo, ¿no? Cuándo significa tiempo y el lugar, ¿no? Anteriormente, lo que yo he trabajado es decir, es como ver el nivel de protestas, ¿no? Si esta década o la siguiente, las movilizaciones suben o bajan, ¿no? Pero lo que hacemos en el libro es una pregunta un poco más amplia, ¿no? Y lo que buscamos responder es justamente cómo es que la población peruana protesta, ¿no? Y respondiendo a esos, digamos, componentes de la acción colectiva, como que te da un mapeo sistemático de cómo es que la población peruana protesta. También en referente a este tema metodológico, ¿no? Puedes hacer esta pregunta: ¿quién hace qué, contra quién y cuándo? ¿No? Pero ahí entran, digamos, dos dimensiones. Una que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Puede ser un mes, un año, puede ser una década, y también está el tema del espacio, ¿no? Puede ser una plaza, una región, una provincia. Entonces, esas son dos dimensiones que hay que tener en cuenta. Rápidamente, cuando hablamos de un evento de protesta, en realidad estamos pensando en 4 propiedades comunes, ¿no? Primero, que es un evento colectivo de personas que buscan avanzar o proteger sus derechos o sus intereses. Es una actividad contenciosa en el sentido de que hay un adversario directo, ¿no? Es pública porque se realiza fuera del espacio de las instituciones, y también es episódica, ¿no? En el sentido de que no tiene una regularidad en el tiempo o en el espacio. No todas las acciones que, digamos, estoy pensando en un evento deportivo, ¿no? Un evento deportivo tú puedes decir que es colectivo y público, ¿no? O sea, es una agrupación de personas, es público, pero ese mismo evento no sería episódico porque hay una hora del partido, no hay una fecha del partido, y tampoco es contencioso, ¿no? Porque en sí no existe un adversario en el cual se busca avanzar o proteger intereses. Perdón. En los 41 años de la base de datos, en realidad empieza en el año 1980 y termina casi ya justo terminando la pandemia en el año 2020, ¿no? Ustedes conocen esta información. El Perú pues ha pasado por grandes cambios políticos y económicos, ¿no? En el libro hablamos de 3 décadas, ¿no? De 3 diferentes etapas: una etapa de crisis, pensando en los 80, donde hay una alta inflación, pero también coincide con un periodo de democracia, ¿no? Después, pensando en los 90, es un periodo de ajuste estructural, ¿no? Pero al mismo tiempo representa un periodo de autocratización. Y posteriormente, con la caída del gobierno de Fujimori, pues hay, digamos, nuevamente una apertura a la democracia, pero que coincide con el auge de los precios de las materias primas, el boom que ustedes también conocen. Entonces, ahí lo que se observa es que hay, digamos, una forma de una N, ¿no? Que la democracia en el Perú sube, vuelve a caer en el tiempo de los 90 y otra vez vuelve a bajar, vuelve a subir posteriormente, ¿no? Y prácticamente, perdón, si mapeamos, digamos, los eventos de protestas en toda esta etapa, como que se ve esta ola ascendente y descendente y posteriormente ascendente en cuanto a los eventos de protesta, ¿no? Ok. Yes. All right. So, entonces, en la base son 41 años de eventos de protesta. La unidad de análisis del libro es el evento de protesta. También se puede agregar esta información en forma de campañas, pero eso es lo que no hace el libro. Y empezando, digamos, con el gobierno de Fujimori, terminando con Vizcarra, ¿no? Y la información viene de 3 periódicos, ¿no? El Comercio, La República, El Expreso. Aquí brevemente creo que es importante decirles lo que no es, ¿no? Esta es una aproximación empírica
a las movilizaciones, no es una medición exacta. Segundo, esta metodología, como cualquier otra metodología, tiene sesgos, ¿no? Los sesgos tienen que ver con las características del evento, pueden también estar relacionados con factores contextuales, ¿no? Como una crisis económica. También puede estar sesgada por la estructura de los medios, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Brevemente, si vemos el número de eventos de protesta del comercio y comparamos el número de eventos con la República, lo que se observa es que la República reporta o recoge mayor número de eventos de protesta en comparación al comercio, ¿no? Y esto tiene que ver con la orientación ideológica del periódico, ¿no? Entonces, en realidad, el investigador no podemos controlar las características del evento, tampoco podemos controlar los factores contextuales o la estructura de los medios, pero sí tenemos control sobre el proceso de investigación. Entonces, es decir, planteando una pregunta, buscando estos componentes, como que se puede, digamos, controlar esos sesgos. Y por último, algo que existe, pero que al mismo tiempo no se puede documentar o escribir detalladamente. Ustedes saben que en todo evento de protesta hay una historia de represión, hay una memoria, hay una cultura. Esas cosas existen, pero al mismo tiempo no se pueden medir y obviamente no están representadas en el libro. Okay. Entonces, ahora me voy a trasladar, digamos, a dar un resumen muy amplio sobre estos 5 componentes de la acción colectiva, empezando con los actores, ¿no? Entonces, el gráfico, lo que quiere demostrarte el gráfico es donde ves una densidad alta, o en este caso en la pantalla, cuando se ve la célula esa negra, corresponde a un año particular. Lo que quiere decir es que en ese año la intensidad de ese grupo en particular aumenta en comparación a otros, ¿no? En cuanto a actores, hablamos de 2 grandes grupos, ¿no? Actores sociales y actores laborales, ¿no? La diferencia aquí es que los actores laborales tienen una conexión directa con el mercado, es decir, tienen un empleador, están conectados al mercado. Los actores sociales no tienen una conexión directa con el mercado, son estudiantes, son pueblos, comunidades, son pobladores, son ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando ves este mapeo de actores, algo que se observa es que los actores sociales, su participación en protestas incrementa, digamos, en los años 2000 adelante, ¿no? Creo que es para abajo. Yes. Pensando en los actores laborales, ahí es simplemente una representación de los sectores económicos, ¿no? Y ahí lo que notamos, y en este me ayudó muchísimo Renzo, es que en realidad donde más actividades contenciosas observas es en el sector público, y sobre todo el sector servicio de público, ¿no? Y en este gráfico lo que ves ahí son diferentes sectores de la economía y qué sectores es donde hay una mayor o menor concentración de eventos de protesta. Entonces, algo que puedes notar es que en los 80 como que hay varios sectores de la economía de servicios, salud, educación, transporte, ¿no? Pero como van pasando los años, como que se va reduciendo, ¿no? Y como voy a desarrollar en adelante, pues al final quedan solamente 2 sectores, uno la educación y el otro salud. Okay. All right. No, esto ya lo hice. Yeah. Okay. En cuanto a las acciones de protesta, ¿no? Esto viene a ver el cómo, ¿no? Cómo es que se reclama, ¿no? Entonces, para aclarar, o sea, hay ciertas variables, ¿no? Como las acciones en que tú y yo las podemos observar y nos ponemos de acuerdo. Es decir, nosotros vamos a reconocer un paro cuando hay un paro, ¿no? Entonces, como que ahí no entra tanto la discreción del investigador, ¿no? Y ahí lo que quiero resaltar es
que hay, digamos, una transposición de huelgas y marchas, ¿no? Es decir, hay un periodo en que las huelgas son dominantes, en los 80s, ¿no? Pero como van pasando los años, como que van subiendo, en este caso, las marchas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que los actores han cambiado, ¿no? Es otro tema que voy a regresar en unos minutos. Si hubiera alguna pregunta, lo pueden hacer ahora o puedo seguir hablando. ¿Okay? Vayamos a los reclamos, ¿no? El reclamo quiere decir por qué. ¿Por qué estos actores sociales, laborales, están en las calles protestando, ¿no? Y en los reclamos, ahí sí, ¿no? Entra un poco más la discreción o el criterio del investigador, ¿no? Y los agrupamos en 8 o 9 categorías. Y aquí solamente estamos representando esas categorías que tienen alta frecuencia, ¿no? Son dominantes en el periodo de crisis, ¿no? De los 80s, ¿no? Pero un poco que va perdiendo su intensidad como van pasando los años, ¿no? Y aparece a un negro resaltado, digamos, ¿no? Pero como voy a hablar en adelante, eso se explica bien pensando en qué sectores específicamente tienen esas demandas. Y el otro es que los reclamos políticos también van aumentando de intensidad como van pasando los años, sobre todo en el periodo de expansión económica que coincide con el boom. Okay. Entonces, podemos desagregar estos reclamos laborales, ¿no? Es decir, podemos ver detalladamente, o sea, qué reclamo tienen más o menos identidad, ¿no? Y pueden ser cuestiones de estabilidad laboral, pueden ser aumentos de salarios, pueden ser reposiciones, toda una gama de reclamos laborales, ¿no? Y lo que hacemos ahí simplemente es representar qué tipos de reclamos laborales son más o menos importantes. Pero en los reclamos políticos, ¿no? Por reclamos políticos estamos hablando reclamos de los actores sociales que en este caso buscan una mejor rendición de cuentas, ¿no? Y ejemplos ahí tiene que ver con el rechazo de normas, el cumplimiento de pactos, el rechazo de autoridades, o sea, toda una gama de reclamos que tiene que ver con lo que se conoce con rendición de cuentas. Los adversarios, ¿no? Entonces, o sea, aquí es contra quién, ¿no? Vienen estos reclamos, ¿no? Y repito, hay diferentes maneras de agrupar esto. Es que en realidad el Ejecutivo ha sido y continúa siendo el adversario principal, ¿no? Lo que hay que entender aquí es que el Estado es parte del problema y también es parte de la solución. ¿Okay? Podemos desagregar el Ejecutivo, ¿no? Y en este caso ver qué ministerios, ¿no? del Ejecutivo reciben más o menor protesta, ¿no? Y lo que se observa ahí en el gráfico, regresando a los 80 en el periodo de crisis, es que son varios ministerios que reciben cantidad de movilizaciones o cantidad de protestas, pero como va pasando el tiempo, pues se va reduciendo, ¿no? Y los que quedan sería en gran parte educación y el otro sigue siendo salud. En este gráfico simplemente representamos las empresas, si son públicas o privadas, como adversarios de protesta, ¿no? Y regresando otra vez al tema de los años 80, pues había una gran cantidad de empresas públicas, ¿no? Quizás muchos de ustedes no recuerdan, pero tiene que ver con un Estado involucrado en la producción, ¿no? Y estamos hablando de minería, ferrocarriles, aviación, ¿no? Entre otras cosas, pero esas empresas pues, públicas se privatizan, ¿no? Y pasan al sector privado, ¿no? Entonces como que desaparece con el tiempo. ¿Okay? Y por último, el lugar, ¿no? Regresando a esa pregunta, ¿no? ¿Quién hace qué, a quién, por qué, cómo y cuándo, ¿no? Este tiene que ver con el cuándo, ¿no? Entonces, si ven el mapa de los 90, pues las tonalidades son bajas, es porque es un periodo de desmovilización, ¿no? Pero si ves las otras décadas, como que la intensidad de protestas en las regiones fuera de Lima va aumentando, ¿no?
esto es en parte a la descentralización, en parte a otros eventos. Entonces, ya casi para terminar, este sería prácticamente un resumen de uno de los aportes del libro, ¿no? O sea, estamos hablando de un cambio, digamos, en la configuración de la protesta, ¿no? Hubo un tiempo, o quizás algo que te ayude a entender, cuando hablamos de estos componentes, actor, acción, reclamo, adversario, son, digamos, codependientes, ¿no? O sea, si el actor laboral pierde su peso político, entonces desaparecen las huelgas y desaparecen los reclamos materiales o de sueldos, ¿no? Pero si aparecen otros actores, pues aparecen otro tipo de demandas, otro tipo de reclamos, etcétera, ¿no? Algo que se observa es que, bueno, el adversario sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el Estado, ¿no? Y también algo que es diferente quizás es que Lima sigue concentrando, digamos, la gran cantidad de protestas, ¿no? Pero también hay unas mayores tonalidades en provincias. Yeah. Entonces, yo lo que he hecho simplemente es dar un resumen muy grande, digamos, de las principales variables de la base de datos. En el libro hay un capítulo de minería que fue escrito por Tania Ramírez. No sé si ustedes recuerdan cuando presenté ese gráfico de actores sociales, parecía ahí ciudadanos, ¿no? Pero lo interesante en su capítulo es que tú puedes desagregar esa categoría y puedes ver si fueron pueblos jóvenes, si fueron padres de familia. Entonces, como que lo puedes hacer un poco mucho más detallado, ¿no? Renzo escribió un capítulo del sector laboral, ¿no? Para ver qué tan homogénea fue esa desmovilización en el sector laboral. Y Andrea Segovia hizo un trabajo sobre el sector del magisterio, el sector educación, ¿no? Entonces Renzo y Andrea están aquí, si en caso tengan alguna pregunta de sus capítulos, pues están preparados preparados para responder. Con esto termino. Entonces, hablamos de esta reconfiguración de la contienda, ¿no? De estas propiedades comunes que son codependientes, ¿no? Quizás algo que en esta búsqueda de esta sistematización de eventos de protesta, lo que se ve es una gran demanda de rendición de cuentas, en el libro lo conocemos como mejor gobierno, ¿no? Y en la conclusión del libro, lo que decimos es que en realidad no estamos tratando de presentar una nueva explicación de la protesta, ¿no? Es decir, ustedes lo conocen, el Perú es un país con partidos políticos débiles, ¿no? Entonces eso mismo genera, digamos, una crisis de representación o una falla en cuanto a la representación, y esto va a hacer que las protestas sea siempre algo frecuente en el país, ¿no? Pero también lo que se observa, y esto también lo ha escrito Paola Muñoz, es que muchas de estas protestas están conectadas con la baja capacidad institucional del Estado, ¿no? Y en este sentido hablamos de una crisis, digamos, de gobernabilidad persistente que coexiste con esta crisis de representatividad, y ambos fenómenos son persistentes y no cambian fácilmente, ¿no? Con esto concluyo mi presentación y creo que continúa Omar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Moisés, por la presentación, y muchas gracias a todos, a todas por haber asistido hoy día, que es un día complicado, es un mes complicado, es una hora complicada. Gracias por haber asistido. En verdad agradezco mucho también a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por haber apoyado este evento, ¿no? Yo vengo en representación del GICO, del Grupo de Investigación en Conflictos y Desigualdades. Entre los dos espacios en la universidad hemos organizado este evento porque el libro que ha editado Moisés es un libro bien importante, que además anuncia, ¿no?, algo muy importante, que es la liberación de la base de datos de Moisés, ¿no?, lo cual para todos los investigadores que hacemos conflictos es una noticia esperada. Y es en general algo tremendamente generoso también, ¿no? Como Moisés ha señalado al inicio de su presentación, esa base de datos ha tomado mucho tiempo,
¿no? Desde el año 2002, ¿no? O sea, hace más de 2 décadas, ¿no? Que Moisés viene recabando esa información. Y hay que resaltarlo porque en verdad todos los que hemos en algún momento trabajado con conflictos o protestas sociales sabemos lo complicado que es, ¿no? Yo confío muchísimo en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que es tiene mucho detalle y tiene mucha información, ¿no? Pero obviamente es una base limitada. La Defensoría empieza a recabar información en el año 2004 de conflictos, en el año 2008 de protestas, y hay unas variaciones medio sospechosas que tienen que ver quizás más bien con que la propia Defensoría tiene más capacidad en algunos momentos para detectar los conflictos, ¿no? Entonces, hay momentos en que efectivamente se incrementan las protestas, ¿no? Pero también hay momentos en que es la propia Defensoría que tiene más capacidad de recopilar esta información lo que genera esos cambios, ¿no? Entonces sí, es muy detallado, es muy importante, pero tiene esas limitaciones, ¿no? Hay algunos temas que ve más, otros temas que ve menos, ¿no? Yo hace un par de años hice una base de datos de las protestas de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que es un colectivo que trabajo y que me ha interesado mucho, ¿no? Y justamente la Defensoría pues no tenía mucha información, ¿no? Al margen tuve que armar una base de datos que me da muchos más eventos de este tipo de protesta, ¿no? Y con eso, ¿qué quiero decir? Que muchos de nosotros hemos agarrado y hemos armado nuestras bases de datos. Hay varias bases de datos de conflictos mineros, de conflictos que tienen que ver con temas culturales, religiosos, etcétera, pero todo es justamente bien fragmentado y difícil de combinar porque está recabado, está organizado en función a distintos criterios. Lo que nos ha dado Moisés y este proyecto en general, ¿no? Es justamente una base de datos que nos permite ver de una manera estandarizada, ¿no? Las protestas, además con un muy largo alcance, ¿no? Desde el año 80 no hay ninguna otra base de datos en el Perú de protestas que se vaya tan atrás en el tiempo, ¿no? El profesor Martín Tanaka, me acuerdo, y una colega cuyo nombre ahorita se me ha ido, en el año 90, en 2007 me parece, o 2008, sacaron también un artículo sobre protestas políticas, protestas en general en la época de Fujimori, ¿no? Pero igual, ¿no? Era una base de datos que se concentraba, creo, entre el 95 y el 2005, ¿no? En función, creo que a datos de DESCO, además, ¿no? Y así teníamos cosas fragmentarias, ¿no? En cambio ahora esta base de datos nos permite hacer cosas que antes no podíamos, ¿no? Con unos datos estandarizados, poder comparar tendencias, ¿no? Cómo van variando los conflictos, las protestas en temas laborales, en temas educativos, en temas de diverso índole, ¿no? En un contexto de democracia en pleno contexto de la subversión, ¿no? En el contexto del autoritarismo de los años 90, ¿no? Y de esta democracia débil que tuvimos entre el 2000 y el 2021, ¿no? En 2020. Entonces, eso nos ayuda a ver justamente tendencias, cambios y continuidades, ¿no? El primer capítulo del libro es un capítulo que nos da cuenta un poco de la metodología, ¿no? Y nos ayuda un poco con algunas definiciones precisas sobre lo que son, ¿no? Los eventos de protesta, las campañas de protesta, ¿no? El movimiento social, ¿no? Que creo que teóricamente también ayuda un poco a tratar de ver cómo organizar estos conceptos cuando uno hace una base de datos. Porque cuando uno lo hace, digamos, teóricamente uno puede, ¿no? Tener un montón de criterios y ser bien demandante. Cuando uno empieza a mirarlo empíricamente, uno justamente tiene que acotar muchos de estos conceptos, ¿no? Yo creo que el capítulo introductorio metodológico de Moisés es bien útil, ¿no? Como guía para quienes hacemos esto con otras bases de datos también. Y sí, el segundo capítulo es básicamente el que ha presentado Moisés, que es la descripción de cómo ha cambiado la lógica y la dinámica de las protestas en los últimos 40 años, ¿no? Y como ustedes se darán cuenta, hay una serie de variables, ¿no? Que ayudan a poder ver esos cambios en múltiples aspectos, ¿no? Va a ser muy útil. O sea, ahorita yo, por ejemplo, pensando en el capítulo, ¿no? El capítulo de Andrea, ¿no? Andrea trae el capítulo sobre el magisterio. El sindicato de maestros es probablemente el único sindicato que ha resistido el embate del neoliberalismo, el sindicato más fuerte que hay en el Perú, ¿no? Que ahora está en proceso de división. Y nosotros tenemos, ¿no? Estudiantes en el doctorado, un estudiante en particular en el doctorado que está trabajando eso y le costaba mucho como demostrar estos cambios, ¿no? Y yo justamente ayer le decía, el capítulo de Andrea le va a ser tremendamente útil, ¿no? Y la base de datos en sí va a ser tremendamente útil para esos proyectos que quieren ver esos cambios, ¿no? A mediano plazo, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, resalto también el capítulo, los otros dos capítulos, ¿no?
sobre temas específicos, ¿no? El capítulo de Renzo Brazo, que está aquí sobre el tema, sobre los cambios en el mundo laboral, ¿no? Y cómo tratar de ver en qué circunstancias, ¿no? O bajo qué contextos lo contencioso va creciendo más en un tipo de sector que en otro, y a qué se debe, ¿no? ¿Por qué lo contencioso es mucho más intenso en algunos sectores en los años 80, ¿no? Y por qué a partir de los 90, los 2000, ¿no? Los conflictos laborales se van moviendo hacia otros sectores, ¿no? Eh, Renzo ahí explica que son justamente los sectores que tienen menos productividad y donde se da mayor acción colectiva contenciosa, ¿no? Lo cual es una hipótesis bien interesante. Y bueno, luego está el capítulo de conflicto minero, donde Tania Ramírez, ¿no? Trabaja con estudios de caso también, y a partir de eso trata de configurar algunas particularidades, factores en común que han tenido los conflictos mineros en los últimos 20 años, ¿no? Eso, y a mí me parece súper útil ya no solamente, ¿no?, la base de datos, sino como estos 3 capítulos en particular ayudan a entender, ¿no?, lo útil que puede ser esta base de datos para innovar también teóricamente en temas que se han visto un montón, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, quienes hemos enseñado cursos de movimientos sociales o acción colectiva en los últimos años, en esta universidad, porque al menos, ¿no? Hay mucho trabajo súper bueno, y el trabajo cualitativo nos da una mirada muy buena, muy interesante de lo particular, ¿no? Las características de cada caso, ¿no? Pero ciertamente nos falta también, ¿no?, tratar de mirar desde una mirada cuantitativa hacia un plano más amplio en términos territoriales, ¿no?, hacia poder generalizar algunas hipótesis, ¿no?, poder ver patrones un poco más amplios que vayan más allá de los casos, ¿no? Yo creo que esto va a ayudar mucho, ¿no?, a empujar también los estudios de conflictividad social también, ¿no?, hacia una mirada no necesariamente solo cuantitativa, ¿no?, pero sino mixta, que es generalmente lo que el estándar al que buscamos, ¿no?, el pluralismo metodológico. Y solamente para terminar, creo que además, ¿no?, quiero anunciar que esta base de datos, como decía al inicio, este libro, la presentación de este libro también anuncia que Moisés nos va a poder facilitar su base de datos para que la Universidad Católica, albergue esta base de datos, con lo cual la Católica va a poder, ¿no?, igual con el apoyo de la Universidad de Tulane también, tener esta base a disposición de cualquiera, no solamente de los estudiantes, sino de cualquiera, investigadores de afuera, periodistas, cualquiera que quiera trabajar este tema, ¿no? Entonces es también un rol que gracias a Moisés la Universidad Católica puede tener, ¿no?, para investigadores, sean académicos o periodísticos, ¿no? Y además, ¿no?, también quiero anunciar que vamos a poder actualizar esa base de datos, ¿no?, que tenemos ya presupuesto para poder actualizarla y justamente ver los conflictos recientes de los últimos calientes 3 años en el Perú, el año 21, 22 y 23, ¿no? La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ya tiene una base de datos que construyó en base a los documentos, a los PDFs de la Defensoría del Pueblo del estallido del 22 y el 23. Ahora vamos a tener también otra base de datos, ¿no?, en función a los criterios que Moisés estableció para su base, ¿no?, lo cual nos va a facilitar, digamos, distinta información para los mismos eventos, ¿no?, lo cual yo creo que eso es súper útil, ¿no?, para quienes quieren trabajar estos temas y particularmente la conflictividad de los últimos 3 años, ¿no? Entonces ya estaremos dando más información, ¿no?, con la Escuela de Gobierno para que puedan también más adelante acceder a esta base de datos y trabajar con ello. Sí, yo con eso me quedo. Más bien, muchas gracias otra vez por su presencia, por su atención, y ya espero que se apunten para que puedan recibir el libro, ¿no? Y ya daremos también más información para que entren con el hipervínculo, ¿no?, para que puedan descargar el libro de Moisés. Gracias. Bien, muchas gracias, Omar. Un honor también, Moisés, tenerte aquí y anunciar la presentación del libro. Antes de mostrarles exactamente dónde se ubica o la página web del libro, me gustaría que pasemos a algunas preguntas y comentarios de ustedes. Por lo tanto, pueden levantar, yo creo, la mano y se va a acercar para que igual eleven la voz, porque en el auditorio aquí no se va a escuchar, pero en la transmisión en vivo. ¿Con quién empezamos? Gracias.
Realmente estoy muy emocionado por el libro, Moisés. Me parece fascinante y la verdad quisiera leerlo pronto, ¿no? Justo quería hacerte dos preguntas. La primera es sobre el criterio para elegir estos diarios, ¿no? ¿Por qué estos diarios? ¿Por qué no otros, no? Y también si a partir sobre todo de la última, de la década del 2010 al 2020, se han considerado los diarios que han señalado de manera virtual o han sido de manera física, ¿no? Tomando en cuenta de que la virtualidad últimamente toma más peso para los medios tradicionales, ¿no? Y de ahí también quería preguntarte por la escala que señalabas en los cuadros, ¿no? ¿Cómo se mide esta escala teniendo en cuenta la variedad de repertorios de protesta que se ha podido recolectar, ¿no? O qué criterios ha tomado en cuenta para ello. Eso sería todo y de nuevo, muchas gracias por el enorme trabajo que has realizado junto a los demás colegas. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Creo que mi pregunta, estoy tratando de formarla, creo que tiene que ver con esta comparación final que haces sobre ciclos de protesta. No, claro, era ciclo de expansión, ciclo de crisis, ¿no? Y que parecía que había crisis, hacen huelgas, en expansión, laborales, sociales, ¿no? Y mi pregunta era, dado que estás viendo 40 años, ¿tenemos ciclos de crisis post-90 registrados ahí? Es decir, porque parece que es básicamente modelo capitalismo de Estado y modelo neoliberal, ¿no? Y entonces mi pregunta era si al final de los 90 tiene crisis, quizás hay un repertorio de protesta en las crisis. Y la pregunta era básicamente esa, ¿cómo va a ser la protesta ahora que parece que asoma una crisis económica en el capitalismo peruano, ¿no? Y sí, ese tipo de, ¿qué se puede vislumbrar ahí? Gracias. Habla Narda Enríquez, discúlpame la voz, pero yo quería primero que nada agradecer mucho la presentación y los esfuerzos que se están haciendo ahora, tanto de la Escuela de Gobierno como el tuyo, y bueno, con lo que se puede apoyar de JICO, de que se haga un trabajo colectivo e institucional, que me parece que ese es el gran paso que había que dar para poder acumular y compartir colectivamente lo que en este campo es tan difícil de lograr sistematizar. Entonces, esto es algo, y además miradas de largo plazo, ¿no? que de alguna manera son las que podrían ayudar a comprender cómo está cambiando y de alguna manera tú señalas, no he leído el texto, pero tú señalas varias hipótesis allí probables. Yo quería agregar un par para ver si eso motiva también. Uno tiene que ver con los mapas que señalas allí, en el sentido de que uno podría pensar que trabajando regiones o territorios podría cambiar un poquito el mapa del 80 al 90, ¿no? De alguna manera había esta imagen casi siempre de que el 80-90 fueron años de mayor silencio social y uno podría decir que en algunos territorios no lo fue necesariamente. Entonces yo me acuerdo de haber trabajado ese periodo con Renique en Cusco, ¿no? Y uno podía ver de otra manera. Entonces, digamos como que pensar alguna hipótesis sobre ese lado y ver la información que pues tú nos muestras es muy enriquecedora para poder poner en juego esa relación, ¿no? Y lo otro es sobre el Estado del 80 y el Estado del 2020, ¿qué significa, no? ¿Quiénes son esas diversas formas de Estado que son cuestionadas o interpeladas como el adversario? ¿En torno a qué problemas? Yo diría que allí seguramente con la información que tú tienes, estoy segura que puedes desarrollar un poco más ese tipo de apreciaciones. Y lo último son lo invisible. ¿Qué has encontrado como lo invisible? Lo que esperabas encontrar y no encontraste. En algún momento yo trabajé el periodo 70-90 con la información de ESCO y lo que no aparecía mucho y estaba más invisible, estaba presente en el debate político, pero no estaba visible como actor, era lo que pasa con derechos humanos y con mujeres, ¿no? Entonces me gustaría saber qué es lo que tú esperabas como lo no visible y qué has encontrado. Esa es mi pregunta más directa y muchas gracias de nuevo, Moisés, por compartir. Recuerdo haber visto tus primeros trabajos en el departamento cuando recién estabas haciendo tu tesis y realmente me daba mucho gusto que alguien se dedicara pues con tanta disciplina a algo tan difícil que es ir contando, porque yo haber hecho palitos y palitos como muchos de nosotros hemos hecho, en verdad es un trabajo enorme, así que te agradezco mucho ese esfuerzo. Sí, también quiero unirme a la felicitación y en verdad expresar mi admiración por el trabajo que has realizado. Me parece que demuestra una perseverancia
no siempre muy abundante en nuestro ámbito académico. Es un trabajo excepcional y además generoso por las cosas por esta noticia tan importante que vamos a poder disponer de esta base de datos que ya seguramente todos tenemos ganas de darle una mirada. Y en ese sentido también me hubiera gustado tal vez si nos contaras un poquito acerca de los descriptores que tienen cada una de las protestas. Pero bueno, un primer comentario tiene que ver con estos actores que aparecen y desaparecen. Ahí tal vez estas apariciones y desapariciones también se explican un poco por los sesgos que tú señalaste al principio acerca de las fuentes, ¿no? Porque digamos que más que aparecer y desaparecer, se me ocurre, no es tanto como que se mueven en el escenario, mientras que a veces están más adelante y de pronto se convierten en actores secundarios, ¿no? Huelgas hay siempre. Seguramente en algunos momentos es más difícil que esas huelgas aparezcan en los periódicos por cambios en los sentidos comunes y en el clima político, ¿no? Eso. Otra cosa más de fondo, o sea, con lo que nos planteas, pareciera que se confirma además esta idea del peso que tiene la estructura sobre la agencia de los actores, esta relación tensa. Entonces, la estructura productiva y el contexto económico va a marcar, va a tener un carácter muy definitivo en cuanto a lo que los actores van a poder hacer o dejar de hacer, ¿no? Y nos cuentas que efectivamente esto tiene relación con partidos débiles, con una institucionalidad estatal débil. Pero también nos dice que los actores mismos son débiles, ¿no es cierto? Porque viven entonces constreñidos por este marco estructural y tienen que, y les es muy difícil trascender eso, ¿no es cierto? Y eso me hace pensar que, claro, muchas de nuestras explicaciones siempre utilizan el término crisis. Y tu base un poco nos dice como que hace 40 años estamos en crisis. Entonces la pregunta sería, ¿realmente podemos estar tanto tiempo, vivir en una crisis permanente, ¿no? Tal vez ir un poco más allá y pensar otras maneras de entender las particularidades de el capitalismo y la democracia en nuestro país, ¿no? Y lo último es si la base distingue entre protestas institucionales y extrainstitucionales, o sea, aquellas que se desarrollan según algún mecanismo que canalice esa protesta, ¿no? Como, qué sé yo, una huelga de un sindicato que es aprobada por el Ministerio de Trabajo o una protesta que no lo es, ¿no es cierto? Nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes. También agradecer por la investigación, Moisés. Sí, agradecer por la investigación, también por la presentación a los ponentes. Mi pregunta es específicamente, este texto aborda pues un periodo de 40 años en el cual hemos ya transicionado a la aparición de nuevas fuentes, en muchos casos más legítimas y verídicas para recaudar información. Y sobre ese punto va mi consulta, ¿no? Desde la rigurosidad académica que personifica tu trabajo, Moisés, ¿cómo abordar la recopilación de fuentes ahora que aparecen nuevos actores a nivel de difusión de información propio de la misma población, gracias a los medios digitales también, ¿no? Es decir, organizaciones como Convoca, Care Asháninca, Orpio, AIDESEP, Ojo Público, etcétera, algunas que se dedican específicamente a periodismo y otras que son organizaciones de base social que cumplen también con una labor informativa, ¿no? Como, supongamos, de aquí a 20 o 30 años más, tal vez en una segunda presentación complementaria a esto, ¿no? ¿Cómo hacer el seguimiento de ahora en adelante que se suman estos nuevos puntos de difusión de información? Y repito, sobre todo, más legítimos, porque ya son las mismas personas que viven el conflicto, las que están comunicándolo, ¿no? A través de diversas organizaciones o también personalidades digitales. Gracias.
Ante todo, me quiero unir a la felicitación de todas las personas que estamos aquí presentes hacia usted por el trabajo encomiable que ha realizado en recabar ese periodo de información, como lo comentan muchos, y simplemente quería hacer una pregunta, ¿no? Tomando en consideración lo que usted ha expuesto, indica que en el periodo 80, y hay una diferencia marcada entre el 80 y el 2000, porque el 90 sabemos que hay un corte, ¿no? Pero entre los reclamos particulares que señala con más frecuencia, del año 80 son reclamos laborales, en tanto del 2000 en adelante son políticos. Entonces, mi pregunta va básicamente, entiéndase que en el periodo del año 80 al año 2000, el Estado peruano vivió un periodo de violencia política, ya es conocido y más detalles se podría hablar al respecto, pero mi pregunta es, ¿usted cree que ha habido una transición y quizás dentro del libro está el análisis o transita una hipótesis al respecto de que haya esta marcada diferencia, señalado una concientización política? Entiéndase que existen sectores que desarrollan más este tema político poco a poco, pero quizás de repente dentro de la información que usted ha recabado ha podido arribar más extenso en esto. Quisiera saber un poco más de ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un poco de la historia de este proyecto, creo que esto lo compartí con Omar y Jorge, ¿no? Que en realidad fueron como 4 etapas de recopilación de datos, ¿no? En una etapa se hicieron 6 años, en otra se hicieron 12, ¿no? Y cada vez que terminaba una etapa decía yo, bueno, ahora voy a escribir algo, pero lo que sucedía es que en ese momento estaba ocupado en otras cosas y ya cuando tenía el tiempo para escribir, pero ya parecía un poco desactualizado, ¿no? Entonces volvía a jalar más años y decía, bueno, ahora sí voy a escribir de estos 20 y tantos años, pero también estaba metido en otros proyectos y pasaba el tiempo, ¿no? Llegó la pandemia y lo arregló todo, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿no? Les agradezco mucho por sus preguntas. Voy a hacer de la mejor manera aclarar algunas cosas y otras cosas que tendría que pensarlas un poquito más. En primer lugar, cuando empezábamos en la selección de las fuentes, ¿no? Estábamos buscando periódicos que tuvieran una circulación amplia, ¿no? Y por eso estábamos pensando en la República, el Expreso y el Comercio, ¿no? Entonces, y pensando con uno de los últimos comentarios, esto se puede abrir, ¿no? O sea, se pueden incluir otras fuentes, ¿no? No necesariamente está limitada a estas 3 fuentes, ¿no? Una manera como te puede ayudar a entender cómo es que se construye este evento de protestas, ¿no? Por ejemplo, ponte que la República habla de una determinada huelga, pero quizás la República no habla del reclamo, ¿no? Pero se ve otro periódico y quizás en ese otro periódico sale el reclamo, ¿no? Entonces como que se va cruzando la información de estos diferentes eventos de protestas para completar todas esas células de actor, acción, ¿entiendes? Hay protestas que es una combinación de marchas con un bloqueo, con una toma de vías, etcétera, ¿no? Entonces, se puede hacer, no hay una limitación, ¿no? Creo que lo importante es que en realidad toda metodología tiene limitaciones, ¿no? Y las limitaciones que presenta este análisis, lo que la literatura nos dice es que con el tiempo más o menos se estabilizan, ¿no? Es decir, que no las hay, ¿no? Relacionado también a este tema que te puede ayudar, generalmente cuando los diarios hablan de protestas, pues van a tocar el tema de violencia, si hubo heridos, ¿entiendes? O sea, y muchas veces como que no te van a dar una información detallada de cuál fue el reclamo, o de cuándo acaba la protesta, o si la protesta produjo o no algún cambio, ¿no? Es decir, o sea, como que te dice cuándo nació el evento, pero no sabemos qué es lo que pasó después, ¿no? Entonces, esa es otra dimensión, otra pregunta que en realidad los periódicos no nos van a decir. Dos cosas que relacionado con las preguntas que hicieron. O sea,
en el trabajo de Renzo, que toca el tema laboral, ¿no? O sea, puedes, digamos, presentar los eventos de protesta según el sindicato que organizó la protesta, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, hay un gráfico que sale de las protestas que son organizadas por la CGTP y los otros grandes sindicatos, ¿no? Es decir, que sí se pueden establecer cuáles vinieron de instituciones y cuáles no, ¿no? Y lo mismo con el tema de la violencia, ¿no? Creo que en un principio, cuando estábamos hablando del libro, ¿no? Hay variables en la base de datos que tocan el tema de violencia, ¿no? Es decir, si hubo heridos, si hubo muertes, ¿no? Si la demostración o la protesta fue pacífica. Hay una variable de duración del evento, ¿no? O sea, a veces te dicen que la huelga duró 48 o 24 horas, esa variable también existe, ¿no? Reconocemos que el tema de la violencia es algo muy importante en el país, pero no lo desarrollamos, lo pensamos en un momento, ¿no? Hacer un capítulo solo de violencia, ¿no? Pero no lo hicimos, porque queríamos conversar con esos 5 componentes de los que habíamos hablado hace unos minutos, ¿no? Pero la información está ahí, ¿no? Un poco agradeciendo lo que hablaba Omar, para mí es un poco la continuidad de este proyecto, ¿no? Porque este proyecto yo lo he hecho, digamos, a solas, ¿no? Y con diferentes equipos, estudiantes que han ido recopilando los datos años tras años, ¿no? Entonces, y con la publicación del libro, la base de datos también está disponible para que la puedan descargar y la usen, les sea útil, la critiquen, ¿entiendes? No hay inconvenientes con eso, ¿no? Y que sea una herramienta de investigación social. Si Omar, Jorge y posteriormente deciden ampliar la fuente de datos, no habría problemas, ¿no? O sea, pero creo que ahí hay un poco que ver qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde, ¿no? ¿Entiendes? Yeah. Un poco cosas que me sorprendieron de la base, ¿no? O sea, brevemente, ¿no? En los años 80 aparecían los motines, no sé si a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero habían full protestas en prisiones por las malas condiciones de las prisiones, ¿no? Y eso desaparece por completamente en años posteriores, ¿no? Inicialmente en el capítulo que le he compartido, el tema ambiental, ¿no? O sea, como está ahí, pero no tiene mucha intensidad, ¿no? Pero si revisan el capítulo de Tania Ramírez sobre minería, ya es algo más, el tema ambiental tiene una intensidad mucho más, digamos, alta en comparación a las otras dimensiones, ¿no? O sea, como que el panorama va cambiando, ¿no? Entonces, hay como estas cosas así me han ayudado a entender otras dinámicas. El tema de los 90s, creo que un poco lo que tú para mí sigue siendo quisiera conocerlo más, porque en un tema, es una década de grandes cambios, ¿no? El ajuste fue muy fuerte, ¿no? Pero Roberto, estoy pensando en Roberta La Serna de Bolivia, que él también ve ese periodo digamos, de desmovilización, ¿no? Y lo que Roberto La Serna dice de Bolivia es que los bolivianos se cansaron de protestar, ¿entiendes? O sea, y no sé si en el Perú en los 90s también se cansaron de protestar, porque en la década de crisis había protestas de todo, ¿no? Porque nada funcionaba bien, ¿no? Entonces, está el tema del ajuste, también está quizás el tema siguiendo lo que plantea Roberto La Serna en Bolivia, no sé, me quedan 2 minutos. Entonces, eso quisiera conocerlo más, ¿no? Pero creo que en general sí es un periodo de desmovilización. Yeah. Por último, o sea, en este mapa, la forma como presentamos estos 3 periodos, ¿no? O sea, los 80, claramente un periodo de crisis, ¿no? En el año 83 quizás es el año donde hay
mayor cantidad de protestas en todo el país, y yo revisando la información digo, ¿por qué el año 83 es el primer año en que la inflación en el Perú llega a 3 dígitos, ¿no? Es como que empieza el proceso de hiperinflación que continúa en los años de García, 85, 86, 87, ¿no? Sí, el PBI también cae 12%, ¿no? O sea, ¿por qué el 83 es una intensidad muy alta, ¿no? Pero pensando, digamos, en el año 2000 en adelante, ¿no? Ya estamos hablando post-Fujimori, creo que muchos peruanos que han escrito este tema es que en realidad hay una gran continuidad en los gobiernos, ¿entiendes? O sea, dicen no ser fujimoristas, pero en cuestión de planteamiento económico, dirección de la economía, siguen haciendo lo que hacía Fujimori, ¿no? Incluso Julio Kotler, en uno de sus libros, hablaba de que los gobiernos post-Fujimori como que estaban, lo que se dice, en cruise control, ¿no? Es decir, como que se seguían con la misma dirección. Entonces, no hay un cambio en sí en la economía de los 2000 en adelante, ¿no? Hay una continuidad. Quizás Castillo es el momento de quiebre, digamos, en esa continuidad, pero no está representado en la base de datos, ¿no? Yeah. Bien, gracias. Bien, muchas gracias, Moisés. Para continuar un poco, vamos a enseñar dónde está ubicado y dónde pueden ubicar el libro. Si bajamos en la página de Flatso Ecuador, esta es la portada del libro, y también puedes bajar un poquito más. Bueno, se va a actualizar de alguna manera para que ustedes puedan acceder al formato online o si quieren también impreso. Sí, no sé si recuerdan, hay una hoja que estaba circulando. Tengo ejemplares físicos del libro. Encantados de compartir ese ejemplar con ustedes. Espero que les sea útil, ¿no? Yo le escribo a Merlía para coordinar la entrega del libro con ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, finalmente vamos a culminar con este evento, agradecerles a todos su presencia, también comentarles que visiten el Observatorio de Democracia y Gobernabilidad. Ahí hemos colocado desde la Escuela de Gobierno muchas bases de datos de libre disponibilidad y pueden acceder simplemente registrándose, pueden acceder a la base de datos y ver distintos dashboards. También tenemos un material especial sobre el estallido social al cual pueden acceder. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias.